invitar en este momento a Alma. La hermana Alma tiene un testimonio que contarnos. Ven, Alma. No vayas a llorar desde allá. Llora aquí, no vaya. Saben que estuvimos orando por el sobrino de ella, ¿no? Ella quiere hablarles de eso. Dios me lo bendiga, hermanos. Y gracias al pastor por estos minutos que me brinda. Y quiero compartir este testimonio con ustedes. Testificar que Dios es Dios todopoderoso, que Dios es bueno. Y no podemos quedarnos callados cuando Él se manifiesta su poder y gloria en nosotros, en nuestras vidas. En martes recibí el mensaje de mi sobrino, Peter Millán, porque ustedes han estado orando tanto. Este fue el mensaje que me escribió a la 1 de la tarde el martes. Él estuvo en el médico, tenía signos, ustedes saben que hace un mes él estuvo nuevamente hospitalizado y el médico llamó a mi hermana y a mi sobrino y le dijo, dele calidad de vida, ya no podemos hacer nada por él, el linfoma le ha cogido ya todo su cuerpo. Yo le dije a ella, no importa lo que haya dicho el médico, él no es el que tiene la última palabra. Este fue lo que él escribió en el mensaje: tía, bendición. Vencimos, tía. Estoy libre de cáncer. Estaba cocinando, empezó a escuchar. Le mismo en la cocina me arrodillé a darle gracias a Dios a grito. Yo creo que a todos los vecinos decían que le pasara a mí, porque yo no podía creer eso. Dios nos muestra una vez más que para Él y para el que cree todo es posible. Y Dios es nuestro sanador. Él es quien pelea nuestras batallas. La gloria sea para Dios. Y gracias a los hermanos que han estado orando por mi sobrino, Dios escuchó nuestras oraciones. Dios los bendiga. Puede ser de pie, por favor. Abran sus Biblias en Génesis de Salmos 78, 1 al 8, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia agradeciéndote las bondades, las piedades y las misericordias que habitan en ti. Tú eres bueno y maravilloso, y este testimonio nos habla de que estás vivo, que eres real, poderoso y eterno. Gracias, Dios, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, guíame, dame sabiduría, entendimiento, toca el corazón de tu pueblo, la mente de tu pueblo, para que podamos recibir el mensaje de hoy y predicarlo apropiadamente. En Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados. Salmo 78. Versículo 3. De cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. El Señor añada bendición a su palabra. Voy a pedirle a los niños que salgan para sus clases. Por favor, los niños, pueden sentarse los adultos. Quiero decirles bienvenidos.
más que querer decirles, les estoy diciendo bienvenidos. Nos alegra verles, tenerles, todos los que están hoy, bienvenidos a la casa del Señor. Yo espero hoy que se gocen y se alegren delante y que se estén gozando ya delante del Señor. Bueno, amados, hoy quiero hablarles del Dios de nuestras generaciones. Piense esto. Cuando Dios te salvó, no estaba interesado solo en ti, estaba interesado en tus hijos, estaba interesado en tus nietos, estaba interesado en tus bisnietos, estaba interesado en tus tataranietos y así hasta la generación Z. Amados míos, Dios no es un Dios limitado por la historia, por el tiempo, por la geografía. Dios es un Dios de generaciones y eso debemos tenerlo en cuenta. Cuando yo era un niño y mi padre mataba un cerdo, antes de llevar el cerdo a la carnicería de mi madre, porque mi madre tenía una tienda, mi papá le sacaba las menudencias al cerdo y algunas de esas menudencias mi mamá las usaba rellenando rellenos o rellenas, morcillas, pero mi papá ponía lo que era el corazón, la lengua, y lo ponía a fritar. Freía eso y lo primero que él hacía era sacar la lengua y dármela a mí. Cada vez que él mataba al cerdo me daba la lengua frita para que yo me la comiera. Un día él me dijo estas palabras: así como mi padre lo hacía conmigo, así lo hago contigo. Mi padre siempre mataba al cerdo y me daba a mí la lengua, hoy yo lo hago contigo. Lo voy a ser sincero, hasta el día de hoy yo no entiendo el ritual. 2, ese ritual murió conmigo. Primero porque no tengo cerdo, segundo porque no los mato. Y tercero, que yo creo que mis hijos no van a comer lengua de cerdo. Pero lo interesante aquí es cómo mi papá transmitió en mí una tradición que su padre, mi abuelo, le enseñó. Asimismo, nosotros transmitimos pecados conductuales generación a generación. Usted puede haber oído de una familia que el abuelo era ladrón, los hijos son ladrones y ahora los nietos son ladrones. Usted sabe que la mayoría de pandillas en este día están por la tercera o la cuarta generación. Los pandilleros de hoy son los bisnietos de otros pandilleros. Como en Colombia, en Medellín, tengan Álvaro ahí siempre tranquilo. Los sicarios ya son sicarios de generaciones, 2, 3 generaciones. Es un asunto serio, amados. Si el mal puede hacer esas cosas y cosas tan triviales y sin importancia, porque no creo que tuviera importancia que mi abuelo le diera la lengua frita a mi papá y mi papá me la diera a mí cuando mataban un cerdo, pues creo que es mucho más importante el hecho de la tradición de traspasar nuestra enseñanza de Dios a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras hasta la Z. Por eso, los padres deben ser maestros de la verdad de Dios por generaciones. Amén. Los padres deben ser los portadores que transmitan el germen del Evangelio a sus hijos, a sus nietos y sus bisnietos y a todas las generaciones de ahí en adelante. Los padres somos los encargados de pasar la historia de Dios a nuestros hijos. Ahora lo podemos hacer por medio del testimonio de la obra de Dios hablado, testimonio hablado. Lo podemos hacer contando historia de mártires.
invito a ustedes a que lean testimonios, biografías de misioneros. Compren una biografía de Adoniram Hobson. Compren una biografía de William Carey. Ustedes no saben quiénes son esa gente. Amén. Pero la mayoría de ustedes no saben quiénes son ellos. De manera pues que compren libros de biografía de misioneros y léanlos. Nuestros jóvenes se beneficiarían leyendo biografías de mártires de la fe. Y los más viejos como yo, para no hablar de otras personas, somos bendecidos cuando leemos libros de biografías de otros misioneros, de otros hombres y mujeres de Dios. Mi padre me enseñó a capar cerdos, es decir, hacerle la vasectomía o castrarlos. Y esa enseñanza de mi padre fue ley para mí. Luego aprendí de hacerlo de una manera más sofisticada, pero el conocimiento básico lo aprendí de mi abuelo Fabián cuando yo era un niño de 4 o 5 años que veía a mi abuelo Fabián enseñarle a mi padre a castrar y yo estaba ahí mirando. Luego, cuando crecí un poco más y mi padre tenía sus cerdos, pues él lo hacía, ya mi padre lo hacía y yo le ayudaba a mi padre y él me enseñaba por qué se hacía así, por qué se hacía así, porque esto, porque lo otro. Más tarde yo, cuando crecí y estudié, a mí me enseñaron a castrar los cerdos de una forma más segura, de una forma más sofisticada de la que hacía mi padre. Pero lo interesante es que el maestro, el veterinario que nos estaba enseñando dijo que una de las cosas que él no sabía hacer era castrar una cerda. Y yo dentro de mí dije, qué raro, mi padre es práctico en castrar cerdas. Y él da las razones. Una de las razones por las que no castramos cerdas, y por eso no lo sabemos, es porque no se practica en las mujeres hembras, en las hembras cerdas, hacer castración porque se busca reproducirse. Pero él daba eso como razón. Sin embargo, mi padre sabía hacer o sabe hacerlo, ya no lo practica. Hay enseñanzas que nos han llegado hasta hoy porque otros las practicaron. De igual manera el salmista, mira lo que dice el salmista en el versículo 3. Él dice, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué les estás dejando de herencia? Estás trabajando mucho y, como decimos, nos estamos rompiendo el cuello, el pescuezo, el espinazo para dejarles algo. ¿Qué les estás dejando? Carreras, afanes, amargura de ánimo, peleas, contiendas, decepción, días sin la presencia tuya en la casa, días donde tú no estás activo como padre porque estás afanado en carrera y en afán de dejarles un futuro. La idea de este salmo es enseñar la fidelidad de Dios. En los primeros versículos el salmista nos introduce en el tema de la fidelidad de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos de la fidelidad de Dios? Lo sabemos gracias a sus obras y lo explica diciendo que gracias a los padres recibieron el testimonio de las obras de Dios. Miren, hermanos, hay algo que yo creo que ya lo he dicho, pero hasta el día de hoy me pregunto y me cuestiono y yo sé la respuesta. Pero hay algo que me llama la atención.
Radiovisión Cristiana y respondo los teléfonos, y la mayoría de ellos, de las llamadas, son de madres que tienen sus hijos en la cárcel, que están en drogas. Y yo me rasco la cabeza, yo no me he quedado calvo porque Dios me ha dado esa naturaleza de reproducir mucho pelo en mi cabeza. Pero yo me hago los pelos porque las llamadas en un 90% tienen que ver con que sus hijos están en la cárcel, porque sus hijos les están pegando a las madres, porque sus hijos usan droga, porque su hijo dejó a la mujer, porque sus nietos tal cosa. Amados, si yo digo, ¿dónde está el poder del Evangelio? ¿Dónde? El Evangelio tiene todos los elementos para que usted y sus hijos triunfen en la vida. Gracias, Félix. Tú eres el único que lo crees. El Evangelio tiene todos los elementos necesarios para que usted triunfe, sus hijos triunfen en la vida. Pero es necesario que usted como padre y madre se amarre el pantalón en la casa, le diga a sus hijos cómo vivir, les enseñe, les dé testimonio del amor, de la fidelidad y de la entrega a Dios. Nosotros no podemos ni alcahuetearle a nuestros hijos, ni enseñarles un estilo de vida que no es el que Dios quiere, la palabra de Dios. Tenemos que enseñar principios en la casa. ¿Saben cuál es la respuesta que yo tengo al tema de las llamadas en Radiovisión? ¿Saben cuál es? Hogares disfuncionales, donde el papá y la mamá se la pasan peleando, donde los hijos mandan y hacen lo que se les da la gana, donde las madres sufren y no tienen en quién encontrar apoyo porque el esposo no está de acuerdo con ella para hacer un frente común y ponerle disciplina a los hijos. El marido está buscando su parte y su lado para hacer lo que quiere con sus hijos y la madre igual. Tenemos un problema grave si es así. No olvidemos que debemos leerle la Biblia a nuestros hijos. Debemos leer el libro del misionero, ya lo dije, sus experiencias en el campo misionero es una forma maravillosa de pasar el conocimiento de Dios a nuestras vidas y a la de nuestros hijos. Además, hay otra forma de enseñar a nuestros hijos fidelidad y la grandeza de Dios cuando obramos éticamente de la forma que la palabra de Dios dice. Éticamente es vivir en la práctica lo que Dios dice en la Biblia. Mis hijos hasta el día de hoy no practican Halloween. No creen en Halloween, no practican Halloween. ¿Por qué? Primero, mi esposa no iba a trabajar ese día. Segundo, se quedaba en la casa y los atendía a ellos y no los dejaba que se metieran, introdujeran en Halloween. Un día, hace alrededor de 15 años atrás, Jeremiah era un niño y quería comprar un Playmobil. Y en la única parte que sabía lo que lo vendían era un mall que hay allá hacia el sur del State, del Garden State Park. No recuerdo cómo se llama el pueblo, está como a 30 minutos de acá. Y nos fuimos. Pero aquellas cosas de la vida, mi esposa y yo estábamos parados mirando hacia el primer piso del mall. Cuando yo veo una familia de la iglesia que venían todos disfrazados de brujas y no sé qué más cosas. Y yo digo, Dios mío. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que nosotros somos? Si usted viene el domingo a este lugar, si usted lee la Biblia, si usted ora, asegúrese de vivir de acuerdo a lo que usted ora, lee la Biblia y de acuerdo a lo que usted dice que es. 2.
El salmista dice, no callaremos las obras de Dios. En el versículo 4 dice, no las mantendremos ocultos a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. La iglesia existe para realizar la obra de Dios. Por tal razón es nuestra responsabilidad enseñar a las nuevas generaciones a adorar, orar, el celo por las cosas de Dios y ser modelos de vida. Dice Spurgeon que sería triste y lamentable. No, lo dice con una palabra diferente. Dice, sería vergonzoso, dice Spurgeon, que la iglesia no se esfuerce a dejarle saber a nuestros retoños la gracia, el poder y la gloria de Dios. Así que la iglesia no lo hace. Si lo hacemos. Pero déjenme decirles ahora algo que ya lo he dicho en otra ocasión. Y esto lo digo con años de experiencia. Hay un problema aquí. Y es, en primer lugar, que hay negligencia de parte nuestra, hay un desprecio hacia el cuidado de los niños y siempre estamos cargándole la mano a las mismas hermanas para que cuiden los niños. ¿Qué problema más grande hay para escoger a los que cuidan los niños a la hora de escuela dominical o de culto? Nadie quiere cuidarlos. Y yo me pregunto, ¿es que las hermanas están cansadas y aburridas de cuidar niños toda la semana? ¿O es que todas están en la menopausia y por tal razón las hormonas se les alteran y no quieren saber de niños? ¿O tres? Seguimos teniendo un concepto cultural de que los niños no tienen valor. Si hay una puerta, avísenmela para meterla ahí. Pero al menos esas tres razones, yo me pregunto. En la iglesia tratamos de ser conscientes y las hermanas que tienen hijos en la casa y los cuidan y no van a trabajar porque los están cuidando, tratamos de no meterlas a la cuna o que estén cuidando siempre niños. Hay algunas hermanas que me han dicho en el pasado, pastor, yo ya quiero un break porque llevo 4 años enseñando a los niños. Y tienen razón. ¿Pero quién la va a reemplazar? La cosa que estamos haciendo es metiendo a jovencitos a enseñar a los niños. Y yo personalmente creo que ni es sabio, y nos podemos ver en un problema judicial en algún momento metiendo niños a cuidar niños. Ese no es el trabajo de los niños, cuidar a otros niños. Eso es de nuestra cultura hispana, o de tercermundista, debo decir. Otra cosa tengo que decir en contra de ustedes, de la iglesia. Si nosotros nos tomamos en serio enseñar a las generaciones futuras, ¿por qué no venimos a la escuela dominical? Cuando hay clases para niños. ¿Por qué no nos tomamos en serio la escuela dominical? Todos los domingos aquí hay personas que están tratando de evitar llegar a la escuela dominical y cuando llegan se ponen a dar vueltas, se meten en otras cosas, se entretienen y menos hacen es entrar a la escuela dominical. ¿Por qué? ¿No sirve la escuela dominical? Si no sirve la escuela dominical, cambiémosla. Quitémosla y pongamos algo que sirva, pero necesitamos enseñarle a los niños. Los niños tienen clases de escuela dominical. Hemos estado tratando de darle vuelta al tema en la escuela dominical, entonces estamos tratando de hacer la escuela dominical a la hora del culto, pero eso nos da otro problema. ¿Cuál es? Que los que están enseñando en la escuela dominical se están perdiendo los cultos. ¿Qué vamos a hacer? Que se friegue, que se quiera fregar, y yo hago lo que sigo haciendo. ¿De veras? ¿Esa es nuestra actitud? El salmista nos está diciendo,
No las mantendremos ocultas a nuestros hijos. Invertir en nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos el camino del bien, de la esperanza en Dios, es lo mejor que usted puede hacer. Yo soy un hombre bendecido por la vida de mis hijos. No porque progresan profesionalmente, no, eso es lo que menos me importa. Porque aman a Dios. Eso sí es importante. Porque conocen a Dios. Eso sí es importante. Que se gradúen de universidad y todo, no, eso es parte normal de la vida. Pero que conozcan a Dios, que sirvan a Dios, que caminen de acuerdo a Dios, eso es lo que tenemos que buscar. Porque cuando les enseñamos el amor a Dios, el respeto por las cosas de Dios, cuando invertimos tiempo para hablarle de Dios, cuando nos sacrificamos, cuando dejamos cosas de lado para que ellos aprendan a amar a Dios, para que conozcan de Dios, estamos invirtiendo en el futuro de nuestra paz. ¿Cuántos de ustedes como padres quieren ver a sus hijos por ahí de drogadictos, con hijos tirados y abandonados, robando, o en una cárcel, o drogados? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver a sus hijos en esa situación? Levanten la mano el que lo quiera ver. Ninguno, ¿cierto? Queremos lo mejor para nuestros hijos, al menos es lo que yo creo. Es más, quizás algunos de ustedes se vinieron a este país para tener un mejor futuro. ¿Sí o no? ¿Y qué futuro les estamos dando? ¿Lata? ¿El último teléfono de moda? Eso es basura. Eso es basura, eso no sirve. ¿Qué les estamos dejando? ¿Cuál es el legado que estamos creando y dándole a nuestros hijos? Siendo niñitos caprichosos y malcriados que hacen lo que se les da la gana. Pues estás perdiendo el tiempo, porque un día te van a tirar de la casa y te van a sacar a ti mismo de la casa y te van a echar fuera. ¿Cuál es el legado que le estás dando a tus hijos? ¿Cuál es el legado como padres que le estamos dando a nuestros hijos? Amados, ¿sabían ustedes que como cristianos tenemos todos los elementos para triunfar en la vida? Tres, Dios nos dejó un legado para nuestros hijos. Dios nos dejó un legado para nuestros hijos. Versículo 5. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran. El Señor nos dejó leyes y preceptos de vida para que vivamos por ellos. No importa cómo se viva hoy, Dios es conocedor de los tiempos y por ello nos dejó una herencia para vivir por ella. Young people, I want to say something to you. The important thing in your life is not to be famous or walk or live among famous people in school or wherever you find yourself. You don't have to be famous. You don't have to be the common denominator of the other people in order to be cool or be in. Nevertheless, you have to stand out for what you believe. The principles of life that the gospel teaches, you cannot change it. You cannot negotiate it. They are principles of life, and you have to die for those principles of life, or you are losing your time and you are wrong in your mind. A los jóvenes les estoy diciendo en pocas palabras, voy a decir, que los principios de vida del Evangelio no son negociables, y esto también para ustedes, padres. Yo no puedo cambiar mis principios cristianos para que mi niño pobrecito se sienta bien. Como todo el mundo lo hace, dejemos que mi niño también lo haga para que no se sienta el animalito raro.
más raro se va a sentir cuando crezcas en los principios del Evangelio. Porque nadie va a querer a tu hijo porque es inquieto, porque es cansón, porque es ladrón, porque es mentiroso, porque es violento. Es un asunto serio, amado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tratar de imitar al mundo y vivir de acuerdo al mundo no nos va a hacer mejores delante de los vecinos ni mejor delante de nadie. Por el contrario, nos van a tachar a nuestros hijos y nos los van a poner de lado. Por tal razón, nuestros principios de fe y de vida cristiana no pueden ser negociados, no pueden ser cambiados. Tenemos que pararnos firmes en contra de todo lo que el mundo dice, en contra de la palabra, y declarar lo que tú crees, lo que yo creo, lo que creemos como cristianos. Nuestra fe debe ser nuestro distintivo de guerra, de existencia y de identidad. The identity is something that this world is losing. Nobody wants to know better. Nobody wants to stand up for what they believe except that is according to what everybody say they believe. We are becoming a minority in this country as Christians. And people, Christian people even, we are afraid to say we are Christians and we don't believe this and we don't believe that because we're scared that somebody say, you are weird. I don't care if you think I am weird. I am Christian and I do what God wants me to do and live as God wants me to live. That's what matters. Amados, la fe en Jesucristo debe ser una herencia de familia que debemos guardar celosamente. No una reliquia o una religión sin sentido. Por ejemplo, hay tradiciones que no saben a nada y no valen nada. Abuelo, bendición. Tía, bendición. Mami, bendición. ¿De qué te sirve eso? Si viven de cualquier manera. Y eso es parte de nuestra tradición hispana. Aquí yo le pido a mi mamá que me bendiga si yo camino en el camino del Señor y no voy a obedecer a Dios o no lo estoy haciendo. Y mi mamá muchas veces, o mi papá muchas veces, o mi tío, o mi abuelo muchas veces nos bendicen, pero ellos tampoco creen en Dios ni practican las cosas de Dios. Entonces, ¿de qué le vale que lo bendigan? No tiene sentido, no tiene valor. Eso es una reliquia, es una tradición que no tiene ningún sentido ni valor, excepto que la practiquemos y la vivamos todos los días. A veces veo cosas como nuestros vecinos y amigos que nos dicen que ustedes, refiriéndose a nosotros, somos aburridos porque no vamos a la discoteca. Esto me hizo recordar de unas jovencitas que vienen a la iglesia y llegaron otras jovencitas a su tienda y les tocó atenderlas. Entonces las muchachitas estaban comprando trajes porque iban, ¿para dónde? Para la discoteca. Y le preguntaron, ¿a cuál discoteca vas tú? Yo no voy a discoteca. Ah, ¿qué quieren ver? No. I'm not going to discoteca until today. I haven't been in a discoteca. What? Porque todo el mundo cree que la vida tiene sentido y valor cuando bailas o cuando te emborrachas o cuando estás de fiesta. When you are at animal party, you are the most wonderful person. Yeah? You see that? Amados, en la antigüedad el tema de la fe era un asunto de vida o muerte. Se era cristiano delante de los perseguidores y se era cristiano aunque los perseguidores no estuvieran buscando tu vida. El que era cristiano era derecho, cristiano de día y cristiano
cristiano de noche, no cristiano por ratos. Young people, the price of our faith is big and has a challenge, a big challenge. Negate ourselves, not disposition to live as everybody lives. It's living according to God. Sin embargo, es importante hacer notar que si hay una religión que haya tomado en serio nuestra humanidad, esa es el cristianismo. A los que se preguntan por qué tengo que hacerlo así o por qué tengo que hacer lo que la Biblia dice, lo primero que tengo que decirles es que el Evangelio no es un asunto de ignorancia o de una fe ciega o de un dogma en el sentido negativo. Es dogma en el sentido de una verdad que guardamos y no cambiamos de acuerdo a los tiempos. Es decir, no estamos sujetos a una verdad relativa. Lo que creemos es verdad y punto. Pero como hoy estamos en la relatividad, ¿no? Se supone por la filosofía de hoy que lo que es verdad para fulano no es verdad para perencejo ni para perenceja, sino que es algo relativo. La verdad de Dios es absoluta. Dios es Dios y se acabó. No hay relatividad. Segundo, por ser verdad tenemos un compromiso con esa verdad para vivir por ella y ser de acuerdo a esa verdad que conocemos. Lo que esto quiere decir, en otras palabras, es que no podemos transarnos, no podemos ser negligentes con la verdad de Dios. Debemos vivir por ella y para ella, porque representa la verdad de Dios, su voluntad, la voluntad de Dios. Es tiempo de tomar la verdad y transmitirla sin importar las consecuencias de vivir y transmitir esta verdad de que Dios reina y guía nuestras vidas, que tienes que perder a tus amigos, que no te van a volver a hablar, no importa. Vive la verdad de Dios, porque Dios trae regalos, porque Dios al que le es fiel le guarda, le preserva y le bendice. Hoy queremos las bendiciones sin el sacrificio. We have to learn to live the life of Christ, and we have to walk the walk of Christ. We cannot live in a different way. Tenemos que vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Tenemos que caminar el camino de la fe. No podemos caminar una vida cristiana sin caminar los pasos de Jesús. De entrega, de obediencia, de sacrificio. 4. Hijos, ustedes tienen en sus manos el futuro de la iglesia. Young people, you have the future of the church, the future of the nation, and you all at your hands. What are you going to do with the future? What are you going to do with the future? Hijos, you are capable to change your world. Ustedes tienen la capacidad de cambiar su mundo. Every young people should know that God trusts in you, and He knows that you are capable to love and to influence your world. Dios lo sabe. ¿Lo sabes tú? ¿Quieres influenciar tu mundo? Puedes. Pero ¿sabes una cosa? Esta es una meta grandísima. Que Dios nos haya llamado para influenciar nuestro mundo, ese es un reto grandísimo. Ustedes han visto que hay una lista constante de the most influential people in the world. Dentro de los 100 hombres más importantes en este tiempo en el mundo, hay uno que es el defensor de los derechos de los homosexuales y lesbianas. ¿Y sabe cómo le llaman a ellos? Cambiadores del mundo. Están cambiando nuestro mundo, yes. Lo están haciendo diferente, lejos de Dios. Y ese es el mundo que usted y yo estamos viviendo en el día de hoy. Y ese es el mundo que nuestros hijos viven.
Y es el mundo que están recibiendo y no se están dando cuenta que es un mundo. Pero ustedes pueden cambiar su mundo. But, in order to do it, you have to be honest with yourselves. You know why? Because majority of the time, you guys, and not only you, the other people too, you want to live according to what you think you have to live. Doesn't matter if God doesn't agree with you. Hoy queremos vivir a nuestra manera, como nosotros creemos que debemos vivir, aunque Dios no esté de acuerdo. Si Dios no está de acuerdo, who cares? I do whatever I want. De veras. El que camina sin Dios, un día se hallará fracasado, frustrado y vacío sin tener razón de por qué vivir. Mientras el que camina con Dios, anda en Dios, por difícil que sea vivir, encontrará satisfacción cada día, con mucho o con poco. Y los problemas que le trae la vida, que trae a todo el mundo problemas, la vida, vivir de por sí es un problema. Cuando lo vivimos con Dios, tenemos las fuerzas para salir adelante. Estaba diciendo el hermano Gustavo, y me acordé de algunas historias mías de una vez, de que él podía hoy mirar a su esposa a los ojos y decirle te amo. Y estaba haciendo referencia a cómo muchas gentes tienen otra mujer y la miran a los ojos, después a su esposa y le dicen te amo cuando tienen otra por allá en otro lugar. Una cosa que yo no quiero volver a vivir en mi vida jamás es despertarme y empezar a mirar el techo de la habitación donde estoy diciendo ¿dónde estoy? Jamás quiero volver a tener esas experiencias. Uno ni se daba cuenta de dónde se acostaba ni con quién se acostaba y al otro día se despertaba y uno empezaba por allá. Who's this person? That's tough. Eso es algo serio. Yo oro a Dios para que yo nunca tenga esa experiencia jamás en mi vida. Eso significa que uno se acostaba borracho, drogado y sin sentido. Y así se levantaba. Qué bueno es cuando nos levantamos, nos despertamos y sabemos que tenemos deudas, que tenemos mujer y hijos que nos están dando cantaleta, pero sabemos dónde estamos. ¿No les parece? Y sabemos que Dios nos va a bendecir hoy. Y sabemos que nuestros problemas son nada en comparación a los que teníamos cuando no conocíamos de Dios. El conocer a Dios me hizo perdonar a mi padre. ¿Por qué? Porque yo me crié en un lugar disfuncional. Y ese hogar disfuncional donde mi papá y mi mamá se pasaban peleando prácticamente todos los días, eso era una cantaleta, eso era una peleadera, mi papá llegaba borracho. Yo dije, jamás yo voy a vivir así. Lo que yo no sabía es que al vivir en un hogar disfuncional me adaptó a ser disfuncional yo mismo. Y yo tomé la determinación de no vivir en un hogar disfuncional, pero solamente cuando Cristo me salvó fue que entendí que yo mismo era disfuncional. Claro, en esa época no se manejaba ese término, ¿no? Se hablaba de otras cosas. Pero lo primero que pasó en mi vida fue perdonar a mi padre. A mi padre yo quería matarlo por la violencia con la que me crió, por la manera injusta en que me trató muchas veces. Cuando no lo podía, como no le podía pegar a él, como no lo podía matar a él, le mataba a sus cerdos. ¿Esto es verdad? Eso es verdad. Nosotros los padres provocamos ira en el corazón de nuestros hijos y resentimiento en el corazón de nuestros hijos cuando no
obramos apropiadamente, cuando los tratamos con violencia, cuando somos injustos con nuestros hijos. El conocer a Dios me hizo perdonar a mi padre y desechar el mundo disfuncional en el que me crié, y hasta hoy lo hago. Lucho contra cualquier vestigio de ese mundo disfuncional y practico el amor de Dios, perdonando, no dejando que mi mente y emociones se estacionen en un estado de disfuncionalidad. Cuando estoy una persona que anda buscando problemas, cuando a todo el mundo le molesta, cuando le cae a la gente mal, cuando lo odia y cuando... Usted tiene problemas mentales. Usted tiene que poner su mente en paz. Usted tiene que renunciar a esos conceptos de vida y entender que en Dios hay perdón para usted, pero que usted aprenda también a perdonar. Si nosotros andamos con un cuadernito de notas guardando cuánta mala mirada, cuántas palabras nos dijeron, cuántas cosas nos hicieron, yo le doy gracias a Dios porque a mí se me olvida todo. Un día alguien me dijo, ¿y a quién va a invitar para tal cosa? Y dije, estoy pensando en fulano de tal. Y después me acordé que ese fulano no debía invitarme. ¿Por qué? Simple y llanamente porque había hecho cosas contra mí, contra el concepto que íbamos a hacer, y no debía ser parte de eso, porque esa persona estuvo en contra de eso. ¿Por qué? Porque se me olvidan las cosas. Usted es un hijo, nacer, y después, ¿cómo está? A mí se me ha olvidado que me echó la mano. Y no gracias a Dios por eso, porque no guardo cupones emocionales. El que guarda cupones emocionales guarda amargura, dolor y enfermedad, y se va secando, que se va poniendo como una, ¿cómo se llama eso? Como una ciruela pasa. ¿Lo has visto como una ciruela pasa? Amados, no hay fuerza más poderosa y transformadora que el amor. Y el amor es perdón. Yo puedo decir honesta y sinceramente, Dios te amo. ¿Saben por qué? No porque yo sea honesto y sincero, sino porque Dios me enseñó a amar. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 4:19. El amor es el arma más poderosa de transformación. Amemos y veremos el mundo desde una perspectiva diferente. Pero amor no es capricho, ni es una fijación emocional de una persona enferma. ¿Usted se ha dado cuenta que hay un problema? Por ejemplo, los niños que son violados y maltratados por sus padres desde niños siempre están acercándose a su padre y abrazándolo. Y empezaron a estudiar qué era eso. Y descubrieron que era una forma retorcida de la mente de poder escapar a su dolor y a su angustia. Cuando otro le afligía a angustia y dolor, entonces buscaban al primero que le hizo dolor y angustia. Y a veces nosotros somos iguales. Nos enamoramos de la persona que nos hace sufrir y doler más, ¿no? Y estamos que nos cortamos las venas por esa persona cuando no vale la pena. Así somos de raros. Tenemos que aprender a amar. Y para aprender a amar tenemos que amar a Dios, y Dios nos va a enseñar a amarnos a nosotros. Esa persona que anda diciendo, ay, sin ti no puedo vivir, no sabe amar. La persona que sabe amar sabe dejar en libertad. El que ama no es una persona que está encima de la otra persona y agarrándole y cogiéndole y a ver que para dónde mira, que qué va a hacer. No, tranquilo. Créeme que sigues. Bueno, ¿terminamos? Me falta un punto, pero voy a terminar aquí.
nosotros como hijos de Dios tenemos una compleja tarea para hacer que el Evangelio avance y conquiste generaciones. Esta es una obra voluntaria. Pero por ser la voluntad de Dios, Él nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos cumplir con tal misión. Dios es Dios de generaciones y por tal motivo cuando llama a alguno de nosotros, más que pensar en una persona, está pensando en alguien a quien Él usará para ganar familias para su gloria. Esto hará y hace que la misión sea realizable. De hecho, se ha realizado por siglos esa misión. Pero debemos mantener la labor porque Dios desea salvar generaciones. ¿Te levantarás para cumprir la voluntad de Dios? Dijeron, levántese los que son líderes de célula, levántese los que son líderes de célula. El domingo voy a predicar sobre Hechos otra vez. Parece que quiero que son líderes de célula. ¿A usted no le da tristeza que solamente 3 familias estén en esto? Pues la otra Julia que está ahí. Solamente 3 personas estamos trabajando en las células. Ahora que no hay templo, era cuando debiéramos estar metidos en el templo. Pueden sentarse. Ahora que no hay templo es cuando deberíamos estar metidos en las células y haciendo que nacieran las células, que crecieran las células. Pero hay un problema, y es que todos estamos ocupados. La evangelización no importa, no es importante para Dios. ¿Cuánto afán tenemos en la vida? Cuando usted vaya a la gloria de Dios, usted no va a llevar ni dinero, ni trabajo, ni fama, ni profesión. ¿Sabe lo que usted va a llevar? Las obras de Dios. Y las gentes que llevan contigo al cielo son las que te van a dar la bienvenida al cielo. Los que ganaste para Dios son los que te van a recibir. Pero no son 5 los que tú ganaste, son multitudes, porque 5 ganaron a otros 5 y otros 5 ganaron a otros 5 y otros 5 a otros 5. Solamente 5. Imagínense si son 10 o 20. Imagínense si son esos 20 se reprodujeron por 50 y 80. Imagínense la cantidad, la multitud de hombres y mujeres esperándote en el cielo para darte la bienvenida y decirte gracias porque nos hablaste de Jesús. ¿Ustedes han leído alguno de esos libros de que estuve en el cielo? Hay uno de John Piper. ¿Joe Piper o John Piper? John Piper. Búsquenlo, compran 90 minutos en el cielo. Cómprenlo y léanlo. A los jóvenes, cómprenlo y léanlo en vez de estar metidos tanto en otras cosas que no edifican. A los que son más viejitos, en lugar de estar viendo novelas y películas, compren libros que valgan la pena y léanlos para que se edifiquen. Compartamos el Evangelio de Jesucristo con nosotros. Pónganse en pie. Padre amado y eterno, te damos las gracias por todo tu amor y tu cuidado. Te damos las gracias porque tú eres Dios para siempre, bueno y maravilloso, digno y eterno. Padre, a ti sea la honra y la gloria. Pon en nosotros ese espíritu, esa disposición, ese valor de compartir tu palabra con nuestros hijos, con nuestra casa, con nuestras generaciones, pero también con aquellos que pones a nuestro alrededor para adorarte y alabarte. Como padres, danos la capacidad de responder a los retos de criar hijos, crearnos en tu temor, en tu amor y en tu cuidado, y ayúdanos, Dios, dándonos sabiduría y capacidad para bendecir a otros como a nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén. Señor, bendiga a mis hermanos.